donde tú te encuentras, que les bendigas, abrázate con los que están allí, dales bendiciones en Cristo Jesús. Qué bueno que estés conectado en esta mañana, que realmente dispongas tu corazón. El hecho de que no nos estemos congregando en nuestro lugar habitual no quiere decir de que no estemos congregándonos como iglesia. Así que tú también te dispones de corazón, de todo tu ser, para recibir del Señor, de su palabra. Realmente allí tomas tu Biblia, dispones tu corazón, sabes que no es el hombre el que va a hablar, sino que es el Señor a través de su palabra, y que Dios quiere ministrarnos en esta hora. Así que quiero que vayas al Evangelio según San Juan. Quiero que mires el capítulo 3, Juan capítulo 3, y vas a estar observando el verso 16. Juan 3, verso 16. Mira lo que dice la palabra acá. Es un texto muy conocido, pero que pocas veces nos detenemos realmente a reflexionar en él. Juan 3, verso 16. Y hagamos una oración para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, hoy oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que a través de tu palabra seamos bendecidos, seamos ministrados, Señor, que no sea la voz de un hombre, sino que sea tu voz hablando a la vida de cada uno de tus hijos. Señor, hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Juan 3, verso 16. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. La palabra deja ver claramente cómo el Señor hablaba y decía que era el amor de Dios tan grande hacia esta humanidad, que Dios era capaz de enviar a su propio Hijo en esta tierra. Filipenses 2 habla y dice: que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando dice se despojó a sí mismo, es que dejó de estar allí en su trono de gloria, en su divinidad, y vino a esta tierra a morar, a vivir como cualquier otro hombre. ¿Pero qué estaba demostrando esto, mi amado? Lo que estaba demostrando era el amor de Dios, el amor del Padre por todos nosotros. Era un amor grande, era un amor poderoso. Era un amor en el cual Él entregaba a su propio Hijo, para que solamente en Él, para que solamente en Cristo Jesús pudiésemos hallar la vida eterna. El texto entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando de un grupo específico, sino está hablando de toda la humanidad. El amor de Dios ha sido derramado sobre toda la humanidad. ¿Cuál es la muestra de ese amor? Jesucristo viniendo a esta tierra y entregando su vida en la cruz por todos los hombres. Entregando su vida para dar salvación. Da la razón, mira, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué está diciendo entonces la palabra? Para que la humanidad no se pierda, para que la humanidad no vaya a una condenación eterna. ¿De qué nos está salvando el Señor? Nos está salvando de una eternidad lejos de Dios, en el infierno. De eso es de lo que Dios quiere salvar a cada varón, cada mujer sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos quiere dar a cambio? La vida eterna. En ningún momento el plan de Dios es que las almas vayan a una condenación al infierno. Pero el hecho de que muchos nieguen a Cristo, no acepten a Cristo, o aún diciendo con sus bocas que creen en Jesucristo, no están llevando su vida conforme al plan y al propósito divino. Creer en Cristo es ir más allá. Creer en Cristo es empezar a ver las cosas como Dios las ve. Creer en Cristo es caminar como Cristo caminó cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Creer en Cristo es sencillamente tomarte de la mano de tu Padre y dejar que Él te lleve
por el camino por donde Él te quiera llevar. Pero muchos, tristemente, no hallarán la vida eterna, sino hallarán la condenación eterna. Pero me impacta el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el Padre no envía a Jesús para que el mundo sea condenado. Por lo contrario, el Padre envía a Jesucristo para que el mundo sea salvo a través de Jesús. ¿Sea salvo de qué? Del infierno. Y hoy queremos hablar del infierno. Es un tema que para muchos no puede ser agradable, que otros lo toman en poco, pero es un tema donde la palabra nos deja ver que el infierno es un lugar real, que el infierno es un lugar genuino. Y empezando desde este texto, el Señor estaba mostrando que Él nos quería salvar de algo. ¿Qué lleva las almas al infierno? La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que lleva las almas al infierno es el pecado. Por eso Dios envía a su Hijo, para que Él tome nuestro lugar, para que sobre Él vengan todos los pecados de la humanidad. Y el justo moría por los injustos. El que no conocía pecado ahora se hacía pecado, pero por nosotros. Pero solo hallaría salvación el que creyere en Jesucristo. No es cuestión de religión. Es cuestión de colocar la fe en el Hijo de Dios, en el único que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Nadie más podía decir esto. Nadie más. Solo Jesús. Entonces la palabra dice que el Padre no había enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Muchos creen que el infierno es algo metafórico, pictórico, piensan que es una alegoría, que no es algo real. Pero cuando tú vas a la Escritura, tú te das cuenta que el mismo Señor Jesucristo pudo hablar del infierno claramente, dejándonos ver que era un lugar real. Primero que todo miremos, ¿qué es el infierno? Mateo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén y amén. ¿Qué es el infierno? La palabra dice que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. La pregunta es entonces, si es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, ¿por qué el alma de muchos ha caído y caerá a ese lugar? ¿Por qué sencillamente las almas irán a una condenación eterna? Precisamente por lo que veníamos hablando, porque no quieren reconocer a Cristo. El diablo es el engañador, y el propósito de Satanás es apartar las vidas de Cristo, del camino verdadero, del camino genuino. Y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para interponerse en tu vida, para que tú no puedas hallar realmente la salvación en Cristo Jesús. Y si ya la has hallado en Cristo Jesús, Él va a hacer todo lo posible para volverte a sacar del camino. Porque el objetivo del diablo es que tu alma vaya al infierno. El diablo no decide quién va al infierno. Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros en el momento en que aceptamos o negamos a Cristo. En este contexto en el que está hablando acá, está ocurriendo el juicio de las naciones. Y dice que el Señor separará a los suyos de los que no son. Y dirá a unos que sencillamente sean malditos, echados al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el conocimiento de la verdad. Esto no es un juego, mi amado. Esto no se trata de ir a la iglesia de vez en cuando. Esto no se trata de orar de vez en cuando. Esto no se trata de buscar a Dios cuando lo necesitas solamente, cuando te sientes enfermo, cuando tienes un problema económico. Esto se trata de tener una comunión genuina con Dios.
Y cuando tú realmente has llegado a los pies de Cristo, empiezas a tener una comunión con Dios que te lleva realmente por el camino que te llevará a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Hay muchos que creen que solamente con el hecho de decir yo creo en Jesús, eso es más que suficiente, pero sus vidas no han sido cambiadas en absolutamente nada. Sus vidas están muertas espiritualmente, están secos espiritualmente, están secos. No tienen un amor, una pasión por Cristo. No tienen un vivir a diario con el Señor. Se han dejado envolver en los afanes de este siglo. Es más importante el dinero, las riquezas. Es más importante tu trabajo que aún el mismo Señor, tu comunión con Dios. Y te has olvidado del Señor. La salvación no es por obras, es por gracia. Es un regalo inmerecido. Pero al reconocer la gracia de Dios sobre tu vida y al reconocer el sacrificio hermoso que Cristo hizo por ti en la cruz, tú dices, no me voy a soltar de su mano, lo voy a seguir hasta el final. Tendrás tropiezos, caídas, y cuando hablo de tropiezos, caídas, hermano, es que tu vida espiritual tal vez no será la misma siempre, pero en tu ser, en lo profundo de tu espíritu, siempre querrás buscar, anhelar de Dios, encontrarte cara a cara con el Señor, y el Señor te volverá a levantar, a llevarte a su monte, a llevarte a la intimidad realmente con Él, a que entiendas fielmente que necesitas del Señor en tu vida, que necesitas de Cristo el Señor en tu corazón. Si no, obtendrás condenación eterna. Hoy desde los púlpitos se predica de la prosperidad, de la bendición, de todo lo que el Señor nos puede entregar, de una casa, de un carro, de una familia, de un esposo, de una esposa, de unos hijos, pero se ha olvidado de predicar lo genuinamente importante. Cuando yo miro la palabra, cuando yo miro las escrituras, empezando por los evangelios, Jesús hablaba de la importancia de la salvación, de la importancia de que las almas no se fueran a una condenación eterna. Antes de que Jesús fuese manifestado, Juan el Bautista predicaba fuertemente, diciéndole a los mismos fariseos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque había religiosos, porque no estaban reconociendo a Jesús realmente, porque no estaban reconociendo la palabra de Dios. Aparentemente vivían la ley, pero no la vivían fielmente. Es el tiempo de volver el corazón a Dios. Es el tiempo de demostrar a ti mismo y al Señor que si eres genuinamente un hijo, una hija de Dios. No lo puedes buscar solamente cuando lo necesites. No lo puedes buscar solo cuando estés triste, cuando te sientas solo, y de resto olvidarte de Él. No lo puedes hacer. Yo quiero decirte algo en esta mañana, y no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice en su palabra. El infierno es un lugar real. Es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, pero es un lugar donde caerán miles, millones a la condenación eterna porque nunca quisieron reconocer ni caminar con Cristo Jesús. Hoy hay miles en las iglesias que aún no han reconocido a Cristo, que aún no han nacido de nuevo, y eso los llevará a una condenación eterna. Puede que lleven años, pero si no han nacido de nuevo, realmente eso los llevará a estar lejos una eternidad sin Cristo. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Hay muchos clamarán desde ese lugar diciéndole aún a sus pastores que por qué nunca les hablaron de eso. Y sencillamente porque esos pastores jamás estaban interesados en las almas de esas personas. Pero el verdadero pastor está interesado, mi amado, para que tú encuentres la salvación verdadera en Cristo Jesús, para que tú estés preparado en el momento en que Cristo venga entre las nubes. Porque muchos sufrirán pérdida, muchos estarán lejos, condenados eternamente porque no recibieron al Señor como el Salvador de sus vidas y empezaron a vivir vidas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué existe el infierno? Segunda carta de Pedro, capítulo 2,
Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Porque, verso 4, segunda carta de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué dice? Para el juicio. ¿Por qué existe el infierno? El infierno existe, hermano, precisamente por la desobediencia del hombre. Si tú te das cuenta acá, el texto está hablando que los ángeles que pecaron en el cielo, Satanás y sus ángeles, fueron echados fuera del cielo. Y dice la palabra acá, que esos ángeles que pecaron con Satanás fueron arrojados al infierno. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Sabes cuál es ese juicio? El día de la gran tribulación. Ese tiempo final, esos 3 años y medio finales que vendrán sobre la faz de la tierra, donde los juicios de Dios se manifestarán. Esos demonios, esos ángeles caídos están reservados para ese día de ese gran juicio. El infierno existe precisamente por la desobediencia del hombre. La palabra dice que el pecado entró por un hombre y ese fue Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer. Adán lo tenía absolutamente todo en el Edén. Estaba con Eva, tenía de todos los frutos que pudiese conocer y podía tomarlos. Solamente de uno no debía tomar, y ahí fue donde él desobedeció. Y eso costó que él fuese sacado del Edén. Y el Señor colocó a la puerta del Edén querubines, ángeles protectores, ángeles guardianes que protegían ese lugar para que nadie pudiese entrar. Solamente esa entrada fue abierta. Y estoy hablándole en un sentido espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2 y ahí tuvimos libre entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ahora todo aquel que crea en Cristo Jesús podrá hallar la vida eterna, podrá estar para siempre con el Señor, podrá estar para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos ángeles fueron echados, reservados para el juicio. Esos ángeles fueron echados allí en ese lugar. Y están reservados para ese día terrible que ha de venir sobre la faz de la tierra. Dios no quiere que tú llegues a ese lugar. Dios lo que quiere es salvaguardarte de ese lugar. Pero si tú no crees en Jesús y si tú no caminas con el Señor, ese será el lugar donde pasarás eternamente. Muchos piensan que después de la muerte no hay nada. Yo quiero decirte, eso es algo equivocado. Después de la muerte o hay vida eterna o hay condenación eterna. Vida eterna a los que buscaron gloria, honra e inmortalidad, los que anhelaron la vida eterna. Pero destrucción y juicio para los que no confesaron el nombre del Señor, para los que siguieron en sus propios deseos y en sus propias concupiscencias, olvidándose de quién era Cristo en sus vidas. Es necesario volver el corazón a Dios. No importa que tú lleves tiempo caminando con el Señor. No importa que tú estés haciendo correctamente las cosas. Es necesario que escuches este mensaje en esta mañana. Porque si tú crees realmente en lo que te estoy diciendo a través de la palabra, es tu responsabilidad predicarle a otros y hablarle a otros de esto. Hay millones de almas que aún no conocen a Jesús. Hay millones, miles que han muerto en este tiempo y que han muerto sin Cristo Jesús. Y solamente han ido a una condenación eterna lejos de Dios. Porque la iglesia está más interesada en otras cosas que en la salvación de las almas. Cristo nos colocó en esta tierra como iglesia para hacer luz. Y la luz proviene de Cristo. Y si somos luz, lo que hacemos es revelarles a Cristo a todos los demás. Mostrarles que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Revelarles que solamente en Él vendrá la luz de Cristo sobre sus vidas si deciden aceptarlo en su corazón. Mateo 25, verso 41.
¿Por qué existe este lugar? ¿Por qué existe el infierno? Mira lo que dice la palabra. Mateo 25, verso 41. Volvamos allí donde estábamos al comienzo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén y amén. ¿Qué pasó en el cielo? Hubo una rebelión contra Dios. No quisieron aceptar la soberanía de Dios. Ni Satanás ni sus ángeles quisieron aceptar realmente lo que el Señor había hecho con ellos allá en los cielos. Y se rebelaron. El infierno existe por la rebelión. Muchos caerán al infierno por su rebeldía contra Dios. Muchos caerán allí a ese lugar lejos, lejos de Dios. Porque nunca quisieron caminar con Dios, porque lo tuvieron en poco, porque creyeron que no era necesario caminar con Él. Esta es una exhortación fuerte en esta mañana, mi amado, porque Dios quiere confirmar a sus hijos. El Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Dijo: esas ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando escuchamos la voz realmente del Maestro, de ese buen pastor, le seguimos, caminamos con Él, seguimos con Él. No es tiempo de andar lejos de Dios. Por lo contrario, mi amado, es tiempo de estar cerca a Cristo. Es tiempo de caminar con el Señor. Es tiempo de vivir para Él fielmente. Es tiempo de mostrar realmente quién es el Señor en nuestras vidas. El infierno existe por la desobediencia del hombre, por la rebeldía del hombre. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y créeme que Dios premiará tu fe al caminar con Él siempre. Él te llevará a la vida eterna. Él te llevará para que estés para siempre con Él y no haya nada ni nadie que les pueda separar. Es un regalo que solo Dios da a los que creen en Él. Es un regalo que no merecemos, porque todos mereceríamos ir al infierno. Pero es un regalo que Dios nos da precisamente para que no caigamos a ese lugar. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es el infierno? Lucas 16, verso 23. Leamos desde el verso 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén y amén. Los estudiosos de la palabra hablan y dicen que el infierno todavía no está abierto, que es una parte en la que están cayendo las almas ahorita. Que ese infierno total será abierto y será llamado el lago que arde con fuego y azufre. Que en el juicio ante el gran trono blanco, cuando los que estén allí no estén inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y dice la palabra: y esta es la muerte segunda. ¿Qué significa todo esto? Significa que una persona al morir sin Cristo hoy en día se va a una condenación eterna. Pero cuando ya sea el tiempo, esa persona resucitará para ir al juicio ante el gran trono blanco. Allí el Señor presentará la evidencia, presentará las pruebas y le mostrará que su nombre jamás fue escrito en el libro de la vida. No porque Dios no quisiera, porque esa misma persona no quiso reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y dice que volverá a ser echado, que morirá nuevamente. Esa es la muerte segunda. Cuando una persona muere hoy en día, su condenación es en su alma y en su espíritu. Es decir, en su alma, porque sus propios sentimientos le recuerdan día tras día que tuvo la oportunidad de conocer de Cristo y no lo aceptó.
Hay una condenación en el espíritu, aunque muchos no lo crean, porque el libro de Eclesiastés dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muchos creen que a una persona al morir, todo el espíritu de cada persona volverá a Dios. Pero cuando tú lees la carta a los Corintios, en ese caso de inmoralidad juzgado, donde había fornicación dentro de la iglesia, dice la escritura claramente allí, que Pablo dijo que el que estaba cometiendo ese acto fuese entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu fuese salvo. Ahí la palabra nos está dejando ver que el espíritu se puede salvar o perder también. Entonces, cuando alguien muere hoy en día y muere sin Cristo, su alma, su espíritu van a esa condenación. El alma te comunica contigo mismo. El espíritu es lo que nos dio Dios para comunicarnos con Él. Pero si eran personas que no tenían su espíritu vivificado en Cristo, que no habían llegado al Señor, su espíritu también irá obviamente a una condenación al infierno. Y en ese juicio ante el gran trono blanco, ¿cierto? Como han resucitado, esa alma y ese espíritu, su cuerpo se unirá nuevamente. Y el Señor hará ese juicio y les condenará en cuerpo, alma y espíritu. Cuando esa persona caiga al infierno, habrá esa condenación en ese ser tripartito. Esa persona sentirá en su cuerpo que se quemará, llamas arderán y quemarán, pero ese cuerpo jamás se consumirá. Pastor, ¿usted de dónde saca todo esto? La palabra me lo dice. Y voy a volver a retomar aquí donde leímos. Habla de un hombre rico y habla de un mendigo. Habla de que el mendigo sencillamente estaba allí a la mesa de aquel hombre. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día, ojo con esto. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Te das cuenta la condición? La condición de uno era un hombre rico, con mucho dinero. Todos los días hacía banquete con esplendidez, mientras que había un mendigo que ansiaba saciarse de la comida que caía de la mesa, que aún venían los perros y le lamían las llagas. Eso me deja ver que estaba enfermo. Un día los dos murieron. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, los dos murieron, pero los dos fueron a lugares diferentes. Dice que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que el rico cayó al infierno, llegó a ese Hades. El Hades en la palabra literalmente es el lugar de los muertos. Algunos hablan de que es un lugar de reposo, pero la palabra me deja ver acá que ese rico estaba en tormentos. Es decir, que cayó allí a ese lugar donde había un tormento, mientras que el mendigo estaba en la presencia de Dios. No importa las riquezas que este hombre tuviera, lo que está mostrando aquí el Señor a través de esta parábola es que ese hombre rico se dedicó a sus riquezas, se dedicó a vivir con esplendidez, se olvidó de Dios, nunca tuvo a Dios en su vida. Y aquel hombre pobre, aquel mendigo, aquel que no tenía absolutamente nada, aunque estaba en esa condición, él tenía en cuenta a Dios en su vida, él tenía en cuenta al Señor en su corazón. Dice entonces la palabra, verso 24, entonces él, está hablando del rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿Qué dice la palabra? En esta llama. Él había caído a ese lugar de tormento. Era el infierno. Y si el infierno todavía no está abierto en su totalidad, imagínate nomás este pasaje lo que deja ver. Y este hombre ya estaba siendo atormentado por esa llama, porque decidió vivir una vida lejos de Dios. Y lo peor que puede hacer el hombre es vivir una vida lejos de Dios. Podrás conseguir muchas cosas en esta tierra, pero todo será pérdida al final de tus días.
¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si su alma se ha de perder en el infierno? ¿De qué te servirá conseguir tantas cosas en esta tierra si tu vida está lejos del corazón de Dios? ¿De qué te servirá? ¿De qué te servirá? Tienes que volver el corazón a Dios. Date cuenta, este mendigo no tenía absolutamente nada, no tenía riquezas, estaba enfermo, pero tenía la salvación en su vida. Y eso fue lo que hizo que fuese llevado al cielo. Dice entonces la palabra acá: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Qué clara es la palabra. No estamos hablando algo hipotético, la palabra es clara. Muestra el cielo, muestra el infierno, muestra la salvación, muestra la condenación. El infierno, hermano, es un lugar de tormento. El infierno es un lugar donde sencillamente estarán aquellos que no recibieron a Cristo Jesús lejos de Dios, lejos del Señor. Es necesario volver el corazón a Dios. Dios quiere librarte de ese lugar y la única manera de que realmente lleguemos al cielo es a través de Jesucristo. Pero la parábola no termina ahí. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén y amén. Poderoso ese mensaje. Porque este hombre pedía y decía: envía a alguien para que les advierta de que este lugar es real. Y él le decía: si alguien se levantase aún de los muertos, ni aún así creerían. Para eso tienen a los profetas. Cuando predicamos sobre este tema, ahí está el Señor hablando y diciendo: esto es real, esto es genuino, esto es verdadero. Dios no quiere que vayan al infierno porque sea malo. Antes Él envió a su Hijo para morir en la cruz y para dar salvación y vida eterna. Pero el hombre toma la decisión: o te vas por el camino amplio y espacioso que te llevará a la perdición, o tomas el camino angosto y te vas por la puerta estrecha que te llevará con seguridad a la vida eterna. Esto es real. Y no te servirá de nada haber vivido 70, 80, 90 años en esta tierra si tu vida no fue consagrada y entregada a Cristo. Porque el día en que tú mueras, si estás en el Señor, tendrás la plena convicción y la plena certeza de que irás a la vida eterna y que no irás a este lugar de condenación. Ahora, ¿quién puede caer en el infierno? Esa es una excelente pregunta frente a todo lo que estamos hablando. Mateo 8, ¿quién puede caer en el infierno? Mira lo que dice la Escritura. Mateo 8, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. Ojo con lo que te voy a decir. Hay hijos del reino de los cielos, pero hay hijos del reino de las tinieblas, es decir, hijos del diablo. ¿Quién puede caer en el infierno? Los hijos del diablo, los del reino de las tinieblas, los que nunca han querido venir a Cristo, los que nunca han querido caminar con el Señor, los que nunca han querido dar ese paso de fe y entregar su vida plenamente al Señor.
los que difaman el nombre de Cristo, los que están lejos del Señor, los que están predicando un evangelio adulterado, los que solamente buscan su propio bien, olvidando lo que el Señor quiso hacer a través de la cruz para que nosotros siguiésemos predicando las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta de la diferencia que muestra acá? Y dice, vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán allí con Abraham, con Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, pero los otros, los del reino de las tinieblas, serán echados fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí muchos se lamentarán, porque no quisieron caminar con Cristo. Y por eso te digo a través de este mensaje, esto no es cuestión de decir yo soy cristiano, es cuestión de vivir una vida que día a día se llene para Cristo, que día a día quiera caminar con Dios, que día a día busque la voluntad de Dios. Necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde en cualquier momento el Señor viene y los que no estén preparados se quedarán, hermano. Y habrá condenación y habrá juicio de parte de Dios. Y muchos tendrán que vivir una eternidad lejos del Señor. Este es un llamado de parte de Dios para todos nosotros, donde Dios quiere que nosotros vayamos al reino de los cielos, no a la oscuridad de las tinieblas. Mateo 22, verso 13, mira lo que dice la palabra. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes qué muestra esta parábola? Está sucediendo las bodas, la fiesta de las bodas, y dice allí el contexto, verso 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda, porque cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea raptada, la palabra dice que el Señor quitará esto corruptible y nos vestirá de incorrupción. La palabra deja ver allí en Apocalipsis que seremos vestidos de lino fino para poder estar precisamente en las bodas del Cordero. Pero acá la palabra muestra como si alguien intentara entrar sin estar vestido de boda. ¿Qué hizo el Señor entonces? Mandó a sus siervos y les dijo, ¿qué hizo ese hombre primero? Mira, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque no tenía justificación para estar en ese lugar. La fe es lo que nos llevará realmente a heredar la vida eterna, la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el rey entonces? Dijo sencillamente a sus siervos, tómenle, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Esa referencia a las tinieblas de afuera es precisamente una referencia de que sería echado al infierno y de que allí sería el lloro y el crujir de dientes, porque muchos querrán entrar a esas bodas, pero no podrán, porque no son aptos para entrar. Y cuando digo aptos es que no fueron vestidos de lino fino para estar allí con el Señor. Es necesario volver el corazón a Dios. Es necesario empezar a ver el Evangelio con el corazón de Dios. Es necesario volver el corazón a Cristo, caminar con Él, y que tú tengas la certeza y la seguridad que el día que partas de esta tierra, partirás con el Señor a su presencia. Y gloria a Dios por eso. Mateo 25, verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos. ¿Quién era el siervo inútil? El que el Señor le dio un talento y lo guardó y no hizo absolutamente nada con eso. Lo escondió. Era un siervo inútil. Y la palabra me deja ver acá que era alguien que ya conocía a su Señor, que servía a su Señor, pero que no hizo absolutamente nada para la gloria de Dios. No estamos diciendo con esto que la salvación tú la obtienes por obras, no es eso. Pero cuando Cristo ha llegado a tu vida,
tú realmente empiezas a proclamar el Evangelio, tu vida empieza a cambiar. Tu vida misma es una predicación, tu testimonio es una predicación. Aún a veces sin que hables, que los demás vean tu vida, tu forma de vivir en Cristo es un testimonio para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Pero este siervo era un siervo inútil. Este siervo sencillamente no quiso proclamar, multiplicar el talento que el Señor le había entregado. Y aquí no estamos hablando de lo que literalmente habla la parábola, hermano, era de dinero. ¿Sí me entiendes? Dios no quiere, para que me entiendas, que tú multipliques el dinero. Dios lo que quiere es que lo que Él entregó, la riqueza que Él dio en tu vida, que es Cristo, esa riqueza sea multiplicada cada día más, que Cristo viva en ti más, que tú te reflejes en otros, que tú ganes a otros para Cristo, porque eso fue lo que ellos hicieron, ganar más para su amo, para su Señor. El siervo inútil será echado en las tinieblas de afuera. Lucas 13, vuelve allí, Lucas 13, verso 22. Mira lo que dice la escritura acá. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos se procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que el Señor está diciendo? Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Habrá un día en que muchos procurarán entrar y no van a poderlo hacer. Solo tomado de la mano del Señor tú podrás entrar. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, ¿cierto? Él será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, Él es el camino a la vida eterna. La puerta y el camino amplio y espacioso. Y esa puerta que sencillamente de la misma manera se ve grande, se ve amplia, te llevará a la perdición total. Pero el Señor estaba diciéndole aquí a los que le escuchaban: esfuércense. ¿Te das cuenta? Esfuércense, ¿no? Él le estaba diciendo: no será sencillo, no será fácil, pero tomen la decisión. Quieran hacerlo, quieran caminar y entrar por esa puerta estrecha. Porque después de que el padre de familia, después de que el Señor mismo haya cerrado la puerta, muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Muchos empezarán a llamar y a decir: Señor, ábrenos, queremos entrar. Pero Él les dirá: no sé de dónde sois. Si tú te das cuenta acá, aparentemente es gente que reconocía al Señor, sabía quién era el Señor, como muchos lo tienen hoy en día, hablan del Señor, hablan de Jesús, pero en su corazón no está Cristo realmente. Y en aquel día, muchos llamarán, muchos golpearán, pero el Señor ya habrá cerrado la puerta, y lo único que vendrá sobre esas vidas será condenación eterna. ¿Qué les decía el Señor? No sé de dónde sois. Apártense de aquí, hacedores de maldad, y allí vendrá el llanto y el crujir de dientes, porque serán echados a las tinieblas de afuera, porque serán excluidos, como lo dice el verso 28 en la parte final, serán excluidos, sacados fuera, no podrán entrar al reino de los cielos. Y si no entrarán al reino de los cielos, ¿a dónde entrarán? Al reino de oscuridad, de las tinieblas, al infierno mismo. Dios quiere llevarte al cielo, pero depende de ti, de tu fe.
realmente en Cristo Jesús. Apocalipsis 21, verso 8. Estamos hablando de quién puede caer en el infierno. Apocalipsis 21. Miremos desde el verso 7. Desde el 6 miremos. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿A qué nos llama inicialmente el Señor? A ir a esa fuente de agua de vida y a vencer, porque el que venciere heredará todas las cosas. Pero, mira lo que dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te acuerdas lo que te decía de la muerte segunda? Todos los que lo negaron, todos los que se complacieron en su injusticia, todos los que se complacieron en su pecado, todos ellos serán echados al lago que arde con fuego y azufre. La palabra dice, el que es justo, practique su justicia, pero el que es injusto, pues siga en su injusticia. Cada uno de nosotros determina el camino que queremos tomar. Cada uno de nosotros determina qué es lo que quiere hacer con su vida. Hoy yo te entrego este mensaje, pero tú tomas la decisión. Pero la decisión correcta sería que tú te decidas por Cristo. ¿O te parece poco lo que nuestros ojos están viendo? ¿O te parece poco lo que el mundo está viviendo? ¿O te parece poco la maldad que hay en los hombres? ¿O te parece poco la injusticia, el desequilibrio que hay sobre la faz de la tierra? Cristo quiere llevarte a un lugar de eternidad con Él, pero Él no te va a obligar. Y si alguien llegase a caer en el infierno, no podría justificarse delante de Dios, porque tuvo la oportunidad realmente de caminar con Dios y de obtener el regalo más hermoso que un ser humano puede obtener sobre la faz de la tierra, que es el regalo hermoso de la salvación. Y ese es el regalo que Cristo te quiere brindar en esta hora. ¿Dónde está el infierno? Mateo 12, verso 40. Mateo 12, verso 40. Mira lo que dice la Escritura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén y amén. Así como Jonás cayó en el vientre de ese gran pez, fue tragado y estuvo 3 días y 3 noches. La palabra me dice que así estaría el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿En dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Cristo murió, Él descendió a las profundidades de la tierra, al mismo infierno, para dar testimonio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Alguien se preguntará y dirá, pastor, pero no entiendo cómo es posible si aquel ladrón que sencillamente murió con él y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo era posible que él estuviese en el cielo y en el infierno al mismo tiempo? Por la omnipresencia de Dios. Ahí estaba el Señor en el cielo, pero también estaba en el infierno, dando testimonio. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios y sigue siendo Dios. Jesús entonces descendió a las partes más profundas de la tierra, y aquí la palabra lo estaba diciendo, así como estuvo Jonás, así estará el Hijo del Hombre.